A ver, ¿puede una senadora ser acusada de traición a la patria solo por lo que dice? Suena increíble, ¿no? Pues esa es la controversia, la tormenta que sacudió a México hace poco, poniendo cara a cara la libertad de expresión contra la soberanía nacional. Vamos a analizar a fondo qué hay detrás de todo esto. Para entender bien todo este lío, vamos a ir por partes. Primero, ¿de qué va la acusación? ¿Qué fue lo que pasó? Después, algo clave. ¿Qué dice la ley? Pero la ley de verdad. Luego nos metemos en el clima político, la polarización, el miedo histórico a la intervención y al final, claro, llegamos a la gran pregunta: ¿dónde se pinta la raya? Y bueno, todo esto arranca con una figura muy conocida de la oposición en México, la senadora Lili Téllez. Digamos que sus palabras no solo llamaron la atención, sino que encendieron una mecha. Y vaya que explotó. Y la acusación que le cayó encima fue de las más pesadas que existen. Esta frase: traidora a la patria. Uf, es que esto en México no es un simple insulto, no. Tiene un peso histórico y legal enorme. Es algo muy, muy serio. Pero, ¿qué dijo para que pasara todo esto? A ver, la senadora Téllez, en entrevistas con medios de Estados Unidos, nada menos, pidió que se considerara una intervención militar para pelear contra los cárteles. O sea, pedirle a otro país que meta a su ejército en México. Imagínense. Eso aquí toca una fibra, pero la más sensible de todas. La reacción fue, como era de esperarse, inmediata y furiosa. Ok, ya vimos la bomba política. Ahora pongamos pausa a la discusión y vayamos a lo frío, a lo legal. Porque una cosa es lo que se grita en los medios y otra lo que está escrito en la ley. ¿Qué se necesita de verdad para que alguien cometa traición a la patria? Y la respuesta, claro, no está en un tuit. Está aquí, en el Código Penal Federal. Este es el manual, el documento que nos dice qué es y qué no es este delito. Separemos el ruido de la realidad jurídica. Y en términos generales, la ley es bastante clara. Dice que la traición son actos, y ojo con esa palabra, actos, en contra de la independencia o la soberanía del país. Es decir, hacer algo que vulnere los cimientos de la nación. Pero la clave está ahí, en esa palabra. Y fíjense qué interesante. Cuando la ley lo desglosa, habla de cosas muy pero muy concretas. No habla de criticar o de opinar. Habla de, por ejemplo, reclutar tropas para otro país, de armar un plan para que invadan, o de hacer gestiones reales para que México quede bajo el control de otro gobierno. O sea, el estándar es altísimo. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Los abogados, los expertos, casi todos coinciden en algo. Para que haya traición, tiene que haber acciones, hechos, algo tangible. Una cosa es decir algo por muy polémico o hasta irresponsable que suene, y otra muy diferente es llevar a cabo una acción material que de verdad ponga en peligro al país. Y esa diferencia, bueno, es la base de cualquier democracia, ¿no? Poder debatir incluso las ideas más incómodas sin que se considere un crimen. Ahora, este escándalo no surgió de la nada. Para entender por qué la reacción fue tan fuerte, hay que ver el panorama completo. México vive un momento de polarización política a niveles extremos. Esto es solo un síntoma, una batalla más en un campo de guerra mucho más grande. Y para que nos demos una idea de cómo está el ambiente, de cómo se usan las acusaciones como si fueran armas, miremos otro caso que está que arde. Esta cifra, 48,000 millones de pesos. Eso es lo que el gobierno dice que le debe en impuestos al grupo de uno de los empresarios más poderosos de México, Ricardo Salinas Pliego. Y claro, desde el lado del empresario, la narrativa es que esto no es un cobro de impuestos. No. Él dice que es una persecución política, que el gobierno lo está atacando directamente para, y cito, literalmente quebrarlo. Pero del otro lado, el gobierno dice, no, un momento, aquí no hay nada personal. Para ellos, se trata simplemente de aplicar la ley y de ponerle un alto a lo que llaman un modus operandi para no pagar impuestos usando trucos legales. ¿Ven? Dos narrativas totalmente opuestas. Ese es el México de hoy. Ok, ahora vayamos todavía más atrás. ¿Por qué la palabra intervención de Estados Unidos es como echarle gasolina al fuego en México? La respuesta está en los libros de historia.
en las cicatrices del país. Hay una frase de un jurista, Fernando Arango Ávila, que lo clava. El orden sin soberanía no es paz, es ocupación. Es que para México la soberanía no es una palabra bonita en la Constitución, es su identidad, es algo que se defendió con sangre después de muchas invasiones y abusos. Y no pensemos que esto es solo un miedo del pasado, Para nada. Es una preocupación muy real. Fíjense, una consultora muy seria, Integralia, hizo un análisis de los mayores riesgos para México hacia el 2026. ¿Y qué puso en la lista? El intervencionismo de Estados Unidos. Y no como algo lejano, sino como un escenario plausible. Así que el miedo está ahí y tiene fundamentos muy actuales. Perfecto. Ya con todo este contexto legal, político e histórico, regresemos a la pregunta original. ¿Cómo hacemos para balancear dos cosas que son sagradas? El derecho a decir lo que uno piensa y la necesidad de proteger al país. Y este cuadro lo resume todo. Por un lado, la Constitución, que en su artículo 6 defiende con todo la libertad de expresión. Y por el otro, el Código Penal, que castiga los actos, insisto, los actos, que atentan contra la soberanía. El problema, el verdadero debate, está en esa línea gris que los separa. Entonces, ¿cuál es el balance final de todo esto? A ver, si nos ponemos súper estrictos con la ley, lo más probable es que las palabras de la senadora estén protegidas por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no son los actos concretos que pide el Código Penal. Ahora, políticamente es otra historia. Sus declaraciones fueron una bomba. Tocaron los nervios más profundos, los miedos históricos de México, y le dieron muchísima munición a sus adversarios en este clima tan polarizado. Y esto nos deja con una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de este caso particular. En un mundo donde todo está conectado, donde la política es tan visceral, ¿dónde exactamente se traza la línea? ¿Cuál es el límite entre una crítica política, por dura que sea, y un discurso que de verdad pone en riesgo a una nación? La respuesta a eso quizá nos dice qué tan sana está una democracia.